Amigos, estamos de vuelta en este programa hablando de un tema muy interesante acerca del suicidio y doctor, coméntenos, ¿cuál es el proceso por el cual las personas llegan al suicidarse? ¿Implica mucho lo que es el autoestima? ¿Implica mucho lo que es cuando la persona esté deprimida? Coméntenos algo de eso. Bueno, lo que quisiéramos enfocar es que el suicidio no se puede catalogar que son las mismas razones para una persona u otra, es multifactorial, y son factores que a veces ni siquiera la persona nos podemos imaginar dentro de una estadística. Lo que decía aquí mi compañero, que es muy valedero, la persona a veces se suicida por cosas fantásticas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como médicos se ha visto, y es una epidemia, el suicidio de las madres adolescentes que están embarazadas. ¿Qué es lo que pasa con esa niña? Esa niña empieza a ver lo que tú decías, una cuestión imaginaria, está embarazada la pobre y dice, mi papá me va a matar. Y en efecto, a veces se suicidan. Pero ¿qué sucede? En el momento que, por ejemplo, el padre se entera y ve a la niña que no lo va a matar, hubo problemas y todo eso, ¿qué es lo que sucede? Desaparece la amenaza, que era fantástica, y la niña aterriza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es algo que yo quisiera rescatar, lo que tú decías. El cerebro empieza a entender todo lo que le damos, para él es real, pero sobre todo el ser humano empieza a desencadenar toda esta cascada cuando él ve una amenaza, sea real o imaginaria. Entonces ahí empieza a desencadenarse, a nivel de lo que empiezan a desencadenarse sobre todo hormonas que al ser humano hace que se prepare para la lucha o para la huida. Pero al mismo tiempo, esas hormonas que estamos refiriéndonos a la adrenalina, ¿qué es lo que pasa? Causa miedo. Pero en ese rato que causa miedo, empiezan a activarse ciertos centros del cerebro, concretamente con la amígdala, y entonces el ser humano ve una situación que no tiene salida. Entonces, una de las bases para desencadenar esta cuestión, que más allá del suicidio, yo creo que sería autoextinción, es un proceso en el cual la persona no tiene salida. Entonces, si nosotros le damos salida, como el ejemplo de la niña embarazada, el ser humano empieza a ver esa salida, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede ser, no sé. Continuemos con la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio, Leticia Fernández? Gracias. Me cuesta mucho creer lo que dice el doctor, honestamente, eso de la ¿cómo dijo? Extinción, porque no creo que hayamos sido creados para autoextinguirnos. Realmente no concibo esa idea. Si se nos dio vida, es para vivirla, no para acabar con ella. Pero también quiero retomar algo que dijo Gamaliel. Me gustó mucho, ¿no? En que como una neurona le menciona a otra y como que es como un contagio, ¿no? Así de que se dicen todas, vamos a vivir, o quizás como dice, vamos a morir. Me gusta mucho la palabra de Dios. Y no quiero meterme en algunos versículos básicos o así como muy exactos, más que nada en sentido general, que muchos creo que sabemos que donde dice que la fe viene por el oír o por el leer, ¿no? Y leer, escuchar, vivir la palabra de Dios. Entonces ahí cuando leemos la Biblia, cuando creemos la Biblia, entonces vivimos lo que la palabra de Dios nos dice, porque es viva y eficaz. Entonces ahí no vamos a buscar la muerte, sino todo lo contrario, la vida misma. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que tenemos que amar a Dios, al prójimo, como a ti mismo. Entonces, también la Biblia dice, no matarás, por lo tanto no te matarás a ti mismo. Entonces yo pienso que todo eso tiene mucho que ver, porque Dios nos envió aquí a amarnos y no a autodestruirnos. Gamaliel González, ¿podría decirnos desde la neurociencia, desde la neurolingüística, cómo ese proceso que conduce a la persona al suicidio y cuál sería la solución que se le da? Bueno, el cerebro posee lo que se llama la neuroplasticidad. Es decir, que el cerebro es tan perfecto que él mismo puede autorreprogramarse si nosotros le damos un formato adecuado para cambiar la información
dentro del sistema neuronal, y al cambiar la información dentro del sistema neuronal también pueden cambiar las conductas o los comportamientos. Pongo un ejemplo. El doctor hace un rato hablaba sobre el tema de la adrenalina. Nosotros tenemos una célula que se llama la anedonia, que ella está muy conectada con la adrenalina. Ella es el centro del placer. Entonces, cuando uno entra en un proceso de pensamientos negativos, de cierta manera uno se vuelve adictivo a esos pensamientos. Y la anedonia siempre quiere más, y como para el cerebro todo es real, entonces, por ejemplo, está una mamá con la hija se va a casar, y esa hija para la mamá siempre representó la dulzura de su vida. En el momento que se casa la chica, la mamá dice, se fue la dulzura de mi vida. Entonces ella ya comenzó con un proceso neuronal de un pensamiento, comenzó a darle vida y a reforzarlo. Entonces comienzan a bajar las defensas del sistema, de las neuronas, de las células, y después de que ya se fue la hija, si ella comienza a reforzar con la soledad de que se fue la dulzura de su vida, ya se convirtió en una realidad, y entonces ella comienza a prepararse para la muerte, en este caso que sería el suicidio, porque ya no hay felicidad, ya no hay dulzura, se puede enfermar de diabetes o de un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas que tenemos hoy en día, que justo son un camino para el suicidio. Amigos, es un tema muy importante. Quisiera que el doctor Rolando Guerrero Vicuña nos dé algunas pautas para poder evitar el suicidio, o algunas recomendaciones. Bueno, lo que quisiera, primero, a lo mejor aclarar algo que nos dijo la compañera. La cuestión de hablar del suicidio como autoextinción, no estamos enfocando que estamos justificando esta cuestión, más bien es un proceso y lo que se debería a lo mejor ahondar y avanzar sobre los procesos que se dan en la vida. Esto de la autoextinción es un proceso científico que se llama apoptosis, ¿no? Es un proceso biológico que está ahí, y para que se dé la apoptosis se necesitan ciertas condiciones. El ejemplo que nos puso el compañero, que es lo que pasa en el ejemplo de la niña que se iba, y lo que en ese proceso de esa señora prácticamente se siente amenazada y se siente insegura, hasta que en un momento ella a lo mejor se deprime, y como segundo proceso viene esto del suicidio, ¿no? El suicidio realmente es una autoextinción, son palabras pero me parece que autoextinción tiene una connotación un poco más de fondo. Las cuestiones que más bien quisiéramos enfocar, porque decir en este rato un consejo, no pienso que vaya a tener mucho efecto, ¿no? Sino que la invitación sería que la sociedad empiece a analizar un poco más de fondo y en forma mucho más amplia, multifactorial, este problema del suicidio, para ir sacando conclusiones. Es demasiado complejo, más bien creo que es por ahí. Más que un consejo, creo que es una vivencia propia, que todos tenemos esa facilidad de buscar a Dios, y es fácil encontrar a Dios, porque Él mismo se deja encontrar, Él quiere ser hallado. Entonces, si tú tuvieses alguna situación, algún pensamiento de suicidio, busca a Dios sinceramente, sé intencional, sé genuino, sé genuina, y lo vas a encontrar, y será una respuesta para tu vida y los tuyos que también te aman. Gamaliel González. Bueno, yo quisiera concluir con algo que nosotros trabajamos en las sesiones, y que es lo que llamamos las autoafirmaciones. Son sencillas oraciones que, si tú las repites durante 21 días, donde se da el proceso de la neuroplasticidad, pueden ser muy efectivas. Pongo un ejemplo sencillo, aquí con nuestra compañera Leti. Ella puede armar una oración sencilla como decir: yo soy Leti, y en este mismo momento soy una persona feliz. Yo soy Leti, y ahora en este mismo momento estoy generando felicidad a mi alrededor. Y usamos 3 formatos. Tú te memorizas esas oraciones y durante el día las repites mentalmente,
como si pasara una película sobre ti. Te paras frente a un espejo y también repites estas oraciones. Y también las repites en voz alta, cuando estás en el carro, cuando vas caminando, estás en tu casa. Entonces estas oraciones son muy efectivas. Para mí esas serían mis recomendaciones solamente de inicio, ¿no? Porque como decíamos, el tema no es tan fácil. Hay todo un ambiente que tenemos que poner ahí en la realidad. Bueno amigos, nos estamos despidiendo de este programa que es muy interesante, el tema el suicidio. Muchas gracias Gamaliel. A ti también. Gracias Leti. Para servirles. Gracias doctor. Agradecemos la oportunidad, muy amable. No deje de escribirnos y también de sintonizarnos. Habrá un segundo episodio del suicidio en donde vamos a tratar de una manera siempre profunda y también más compleja. Muchas gracias.